Anoche estaba escuchando a un político del País Vasco y mientras lo estaban entrevistando, llegó un punto en que él dijo: algo está pasando que no lo entendemos. ¿Sí? Entonces, bueno, él se refería a la falta de respeto, de valores dentro de la política, en la religión y en toda la sociedad en que vivimos. Pero me llamó tanto la atención cuando él dijo: algo está pasando, no es normal lo que está pasando. Y esto me afirmó más en lo que estaba en mi corazón, porque todos nos damos cuenta que algo está pasando, ¿sí? En el mundo algo está ocurriendo, algo está sucediendo. Y si hay alguien que tiene que estar con los ojos bien abiertos y atentos a lo que está pasando, es la iglesia del Señor. Porque a veces estamos medio dormidos y a veces pues estamos buscando soluciones a tantos problemas y a tantas situaciones, cuando nosotros sabemos que la solución está en Cristo. Y hay cosas que traen cierta preocupación, no para mi vida personal, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que las Escrituras, todas ellas son palabra de Dios y son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero dentro de la iglesia del Señor, esto ya hace mucho que está, pero cada vez se está hablando más del tema y se está mucho preguntando si la Biblia es infalible. Cristianos lo están preguntando esto. Y hace unos días atrás alguien me sugirió algo, de que pudiéramos hacer un debate en la iglesia sobre esto. Porque hay gente que entiende, cristianos que entiende que la iglesia no es infalible. ¿Sí? Yo lo tengo claro. Un debate sobre esto yo no voy a estar. Este era como si hiciera un debate si es de Dios o no es de Dios el adulterio. ¿Para qué debatir esto si uno ya sabe lo que es? ¿No es cierto? Lo que pasa es que cuando no queremos aceptar algo, entonces lo mejor es buscar vueltas y buscar debates. Hermanos, todo lo que tenemos que predicar en este lugar, si no está en la Biblia, no es de Dios. Usted entiéndalo, no lo entiende, si quiere después hablamos, pero personalmente yo creo que toda la palabra del Señor, toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que nos toca hablar de la Biblia, nos toca hablar de Dios, nos toca hablar de la voluntad de Dios, nos toca hablar de lo que Dios realmente quiere. Y en esta mañana yo afirmo esto: solo la Biblia es infalible. Usted no diga amén por decir amén, ¿ah? Porque algunos dicen amén, amén y creo en otra cosa. Pero yo lo creo y por eso puedo decir amén. Yo lo digo, solo la Biblia es infalible. Y aunque se levante movimientos evangélicos en contra de esto, yo sigo creyendo lo que está aquí escrito. Más o más dice que la palabra del Señor dice que pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará, dice Dios.
Y también dice las Escrituras que no podemos añadir ni quitar nada a la palabra del Señor. Y si hay algo que la iglesia en estos días necesita, es creerle a Dios y creer a su palabra. Así que debate sobre esto, no cuente conmigo porque yo no voy a estar. Si alguien cree otra cosa, pues es libre de creer otra cosa, pero yo me afirmo en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en este tiempo hay muchas propuestas, mucha gente que te viene a hablar de muchas cosas que tenemos que realmente estudiar y que tenemos que ver, pero a la luz de las Escrituras, ¿sí? No a la luz de lo que se nos ocurre, no a la luz de nuestros pensamientos ni de nuestras emociones. Yo quiero decir algo en esta mañana, hermanos. Hay uno que es santo, y este es el Señor. Aquí, si alguien se cree que es santo, lo que es un santurrón, pero no santo. ¿Sí? El único que es santo es el Señor. Pero por eso Él nos llama a la santidad. Y imagínese que la Biblia nos habla acerca de los santos, que no son los santos ni de madera, ni de piedra, ni de yeso, sino que habla acerca de personas como tú y como yo. ¿Qué quiere decir? Que esa buena obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. Porque Dios nos llama a la santidad, y aunque no somos como Él es, pero vamos o estamos en el camino de la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Yo ahí no entro ni salgo. Y usted me puede decir, pastor, usted es muy duro y no sé qué, no sé. Bueno, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y no me toca otra. Y le digo, para usted y para mí, sin santidad nadie verá al Señor. Y esta mañana hay esta palabra en mi corazón acerca del camino del Señor. Mire, en Mateo capítulo 7, porque hermanos, si algo falla en la iglesia, es nuestra desobediencia personal al Señor. Esta mañana cuando venía caminando para aquí, después de estacionar el coche, veía tanta gente, unos corriendo, otros caminando, y yo le decía, Señor, ¿qué caminos tan diferentes podemos elegir los hombres? Y le preguntaba al Señor y decía, Señor, ¿y cómo llegar a esta gente? ¿Cómo hablarles? Porque también me han sugerido para atraer a los jóvenes, ya vamos a hablar de esto, tenemos que hacer algo especial. Sí, entonces vamos a tener que traer luces y, bueno, las luces las tenemos ahí, que hace tiempo que no las encendemos, ¿no? Pero que tenemos que hacer cosas muy diferentes para atraer a la juventud. Hay que atraerlos como sea. Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto para alcanzar a esta gente? Y me vino enseguida la palabra que nosotros somos testigos del Señor. Y tenemos un mandamiento. Y ese mandamiento no es tanto en hacer cosas, sino que ese mandamiento es id y predicad el Evangelio. ¿Sí? ¿Y cuántas veces queremos hacer mil y una cosas y lo menos que hacemos es predicar el Evangelio?
y decimos, bueno, a la gente hay que atraerla de maneras diferentes, no hay que predicarles el evangelio. Mire, yo estoy llegando a una conclusión, y es que la salvación no va de a poco. Cuando uno se entrega a Cristo, es salvo. Y si no se entrega, no es que Cristo va muriendo poco a poco por esa persona, o que esa persona va recibiendo poco a poco la salvación. La persona es al momento recibe la salvación. Puede no entender todas las cosas, pero una tiene que entender que Jesucristo es el Señor y es el único Salvador y es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él es el único camino y no hay otro. Y entendía esto, hay que predicar el evangelio. Señor, pero si hablo con los hermanos que hacen evangelismo y nosotros que a veces decimos, hablamos y hablamos con la gente y parece que no hay resultado. Quiero decir, hermanos, no nos desanimemos de predicar el evangelio. Hay que seguir haciéndolo. Y la oportunidad que Dios nos da, hay que aprovecharla. Porque quizás esa es la única oportunidad que esa persona va a tener en escuchar el evangelio. Así que cada oportunidad tenemos que aprovecharla. Yo no sé si aquí hay alguien que le gusta la pesca o que es pescador. ¿Hay aquí alguien? Víctor, sí. A mí me encanta. Y me gustaría tener tiempo para eso. Y mi señora también. Cuando nos jubilemos, vamos a pescar todo el tiempo. Como el otro, no pescamos ni una rosca. Pero me encanta la pesca, ¿sabe? Pero usted sabe que cada vez que va a pescar, no siempre pesca. A veces lleva la misma caña, el mismo anzuelo, el mismo tipo de carnada, y parece que el mar o el río está igual, pero usted va a pescar y no pesca. Yo me acuerdo una vez, estaba pescando con mi cuñado y estábamos arriba de un puente, del puente ese que conocemos, los que fuimos al campamento, ese de hierro, y ahí estábamos pescando en el río Tajo, y ahí estábamos con la mejor caña, el mejor anzuelo, la mejor carnada, y desde arriba veíamos los peces que daban vuelta en la carnada y no picaban. Y mi cuñado se enfadó y me dijo, yo creo que me voy a bajar y les voy a empezar a dar con todos esos peces. ¿Sí? Qué sensación, ¿no? Que quieres pescar, sí, y que ellos no van al anzuelo. Ahora, no porque no pesquemos una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, el que le gusta pescar, seguirá pescando. Y por eso yo quiero dar gracias a Dios por esos hombres y mujeres que les gusta evangelizar, que saben que es de Dios, que obedecen a Dios. Y ahí están, vez tras vez, y están ahí por años, sembrando, tratando de pescar, y parece que no pescan nada. Yo quiero decirles, hermanos, si entramos en línea con Dios y con su palabra, la pesca va a ser impresionante. Lo que vamos a tener de pesca, porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sí? Y nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Pero yo creo que Dios quiere, de alguna forma, preparar nuestro corazón para aquellos que nunca han conocido el Evangelio, que tienen que venir al Señor, y para aquellos hijos pródigos que se han apartado y que difícil es a veces que vuelvan a escuchar el Evangelio. Pero tenemos esperanza en el Señor y sabemos que la casa
del Padre tiene que estar preparada para recibir a todos. Porque el Padre está de corazón abierto para recibir a todos. Pero en este tiempo necesitamos reflexionar seriamente. Mateo capítulo 7. Y me gustaría que pensáramos un poco. Mateo 7 y versículo 13 en adelante dice: entrad por la puerta angosta. Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No son pocos. La Biblia ya nos dice que son muchos los que entran por ella, por esa puerta ancha. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando la Biblia habla de pocos, no es lo que nosotros podemos pensar de pocos. Porque cuando habla de pocos, usted sabe que el número de los redimidos son más que las estrellas del cielo y más que la arena de la playa. Impresionante. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si miramos los que se pierden, cuando la Biblia dice que son muchos, es porque son muchos también. ¿Sí? Entonces, esos pocos, que nos parece pocos, que a veces decimos, bueno, una iglesia pequeñita, eso es la más santa. No, hermanos. La santidad no depende del número, pero sí depende de la vida. Seamos muchos. Me hablaban de una iglesia muy pequeñita ahí en mi país, en el monte, en la sierra, donde no sé si son 12, son 13 o no sé, ¿no? Pero que la gente incluso va de la ciudad y al monte, a esa pequeña iglesia en un pueblecito que está ahí. Y van ahí, y la gente cuando están enfermos saben a dónde ir. Cuando la gente están poseída por demonios, saben a dónde ir. ¿Sí? Y el evangelio que se está desarrollando ahí en ese monte se está llevando a la ciudad, al pueblo grande, y Dios está tocando aquella ciudad, aquel pueblo de una forma impresionante. Cuando el poder de Dios se mueve, algo tiene que ocurrir. Ahora, si nosotros nos centramos en esta porción de las Escrituras, nos damos cuenta de que hay dos puertas y hay dos caminos. El Señor nunca obligó a nadie, ¿sí? ¿Usted se acuerda cuando estaba un montón de gente alrededor del Señor, y cuando el Señor les empezó a hablar la palabra, muchos empezaron a ir? Y uno de los discípulos dijeron, Señor, ¿no te importa de que se vayan? El Señor no los llamó de vuelta, no dijo, vengan, no se vayan. No. Cada uno es libre, cada uno escoge el camino. Y permítame que le diga algo, aunque todos se vuelvan contra uno, porque uno cree la palabra, no tema, porque Dios es nuestro respaldo. Así que dos puertas, dos caminos. Nos habla de una puerta ancha que lleva a la perdición, y nos habla de una puerta estrecha, angosta,
Hermanos, los que entran por la puerta divina, por la puerta que es Jesús, ¿cuántas cosas tenemos que dejar? ¿Sí o no? Sí, hay gente que se preocupa cuando uno habla y dice estas cosas. Sí, hermanos, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios no podemos. No podemos estar sentados en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Así dice la Biblia. Es imposible. Entonces, si queremos entrar por esa puerta que es Jesús, Él es la puerta. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que dejar afuera. No entran por ahí. ¿Sí? Y aunque no sepa mal, pero es así. Usted sabe que en esta vida, en este mundo, cuando elegimos un camino, cuando elegimos una carrera que tenemos que estudiar, tenemos que pagar ese precio de dejar tantas cosas. Quizás uno no se puede divertir como los demás. Escuchaba a un jugador de fútbol famoso y él decía: yo solamente disfrutaba con el balón, nada más. Mis amigos iban de bicicleta para aquí, para allá, y después de fiestas y a tomar y a beber. Pues yo no, yo era eso, elegí eso. Y como cristianos tenemos que elegir también en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay una puerta, la puerta ancha y la puerta angosta. Y luego nos habla de dos caminos: el camino angosto y el camino ancho. Mire, entiendo que en los tiempos que estamos viviendo necesitamos claridad en nuestro corazón y en nuestras vidas. Si no, iremos como, o estaremos como las hojas secas de los árboles. Por donde sopla el viento, por ahí van. ¿Sí? Pero si estamos en Cristo Jesús, tenemos que estar firmes en su palabra. Usted sabe también como yo que todos daremos cuenta a Dios de nuestras vidas. ¿Hola? Todos. Y cuando es todos, es todos. No es la Grey y los pastores, no, todos. Imagínense, meditando bien en estas escrituras, si uno no tuviera claro y el llamado del Señor, era para decirle: Señor, yo no quiero ser pastor. Y no es que no me guste estar con la gente, no es que no me guste ayudar, sí, pero la responsabilidad a mí se me hace pesado a veces, se me hace duro. Ahora, cuando decimos que todos tenemos que dar cuentas a Dios de nuestra vida, sabemos de las Escrituras que llegará ese momento en que cada uno es llamado a la presencia de Dios, ¿sí? Y habrá algunos que el Señor dirá: apartaos de mí, que nunca os he conocido, hacedores de maldad. Qué cosa dura, ¿no es cierto? Qué cosa dura si uno está en una iglesia toda su vida y no se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto. Por eso tenemos la palabra, debemos predicar la palabra tal cual es, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta quién es Dios, quién somos nosotros y cuál es el camino
de Dios. Todos. Y cuando digo todos, lo digo de una forma seria. No cuando a veces alguno dice algo a un hermano y lo exhorta con amor. Sí, pastor. Bueno, todos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Dios sabe. Sí. Algunos hacen esto para librarse, para escaparse de la realidad de su vida. Pero tenemos que enfrentarnos. Si somos hijos de Dios, tenemos que enfrentarnos con la realidad de nuestra vida, sabiendo que Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Mire, Romanos capítulo 14, por el que a lo mejor digo, bueno, ¿cómo vamos a dar cuentas a Dios? Romanos capítulo 14 y versículo 12 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, cuenta de sí. Le voy a decir algo, hermano. Cuanto mayor luz tenemos de las Escrituras y de la palabra del Señor y del Señor, más responsables somos. Ahora, esto no es para condenación, sino que es para salvación. Sí, delante del Señor. ¿Cuántas veces nos presentamos delante del Señor? Realmente diciendo, Señor, cámbiame, transfórmame, quebrántame. Arrepentidos de verdad, perdóname de mis pecados. ¿Sí? Cantares, capítulo 12. Libro de Cantares, capítulo 12. Perdón, ¿qué dije yo? Vamos a ver. Aquí me he equivocado yo. Aquí, sí, no está. No existe. Aquí hay algo. Vamos a ver, Cantares 2, podría ser. Tampoco es. Cantares 2, esto se sabe por qué pasa, porque uno va a veces demasiado rápido y uno va anotando, ¿no? Pero el sentido de la escritura es que lo mismo, ¿no? De que delante del Señor, a ver si aquí lo encuentro yo. Sí, tendría que ser Cantares. A ver, espere. A lo mejor me he equivocado de cita. Bueno, no lo encuentro. Ya sé, después lo encuentro, ya se lo diré. Pero el tema va en esa dirección, ¿no? De la necesidad que tenemos de conocer y de saber que un día tenemos que dar cuentas de nuestras vidas al Señor. Tenemos que agradar al Señor en todo. En Hebreos capítulo 13, y aquí para que también nos demos cuenta que esto también es para los pastores. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. 13:17. ¿Cómo? Eclesiastés. ¿Qué dice? Eso es. Eso es. Léelo alto, por favor. Eclesiastés es. ¿Y el 14 dice algo ahí? 12, 14. Sí,
ese es el versículo. Gracias. Sí. ¿Ah? Entonces es Eclesiastés, perdona, no sé por qué puse Cantares. Debía estar cantando, seguro. Eclesiastés 12, 14 y el 13 también, el versículo 13. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que la palabra nos dice que todo, absolutamente todo, tenemos que dar cuentas, todo sale a la luz, todo Dios lo dirá, ¿no? Aún lo bueno y lo malo, absolutamente todo, ¿sí? Así que lo malo, cuando nos arrepentimos, ya sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. En Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice así: obedeced a vuestros pastores. Yo no quiero hacer tanto hincapié aquí en la obediencia, sino que ni sujetaros a ellos, sino en lo que dice después. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Pero cuando algunos piensan que la palabra es para la grey, para la iglesia, pero como son los pastores, pudiéramos vivir otra cosa aparte. Hermanos, en Dios todos somos iguales. Y todos tenemos que un día estar delante de la presencia del Señor. Y todos tenemos que dar cuentas a Dios de nuestras actitudes y de nuestras vidas. Por eso decía que a veces no es fácil ser pastor. Porque aparte de que tenemos que dar cuentas de nosotros mismos, tenemos que dar cuentas de cómo tratamos a la grey. Es fuerte, pero es así. Y no es nada fácil porque somos humanos. ¿Sí? Hermanos, uno no es mejor porque uno predica, porque uno tiene un ministerio, uno no es mejor. ¿Sí? Somos de carne y hueso igual que ustedes. ¿Sí? Y a usted le gusta que el pastor o los pastores les llamemos de vez en cuando y preguntar cómo están ustedes, ¿sí o no? O cuando venimos a la iglesia, ¿cómo estás? Y esa preocupación. Quiero decirles algo, que a los pastores también nos gusta que nos llamen. ¿Hola? También nos gusta que de vez en cuando nos envían un mensaje y que puede decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pastora, ¿cómo está? Yo no me voy a enojar por eso. Hay gente que a lo mejor piensa que uno está ahí más alto y que uno no necesita el apoyo, la ayuda de los demás. Hermano, la necesito tanto como usted. Y las luchas a veces son fuertes. Muy fuertes. La presión es muy fuerte. De afuera y de adentro. ¿Sí? Así que nos necesitamos los unos a los otros. Y sabemos que todos tenemos que dar cuentas a Dios. No es cosa fácil. Cuando pienso esto y estaba leyendo, no lo vamos a leer ahora, pero usted lo puede leer en casa, Ezequiel capítulo 34, cuando habla acerca de los pastores malvados. Agárrate. Porque le dije, Señor, ayúdame. Te necesito realmente para ser un pastor como tú, conforme a tu corazón. Hermanos, me cuesta. Estamos reflexionando, estamos aquí esta mañana, me cuesta.
Doy gracias a Dios por el proceso de Dios en la vida de uno. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Y si hemos llegado hasta aquí, es por su gracia y por su gran misericordia. Y usted igual. Si usted ha llegado donde ha llegado, cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas aflicciones, cuántos dolores. Alguien me decía estos días, y decía: pastor, la gente habla porque la gente no sabe, no ha pasado por ese dolor que esta persona estaba pasando. Yo le dije: te entiendo perfectamente, te entiendo. Hay cosas muy fuertes dentro de nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero Dios está tratando con cada uno de nosotros, con el fin de que seamos semejantes a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Hay ese llamado para nuestras vidas. Él es, como dice un niño en la iglesia, no voy a decir el nombre: Jesús es mi ídolo. Jesús es mi ídolo. Uno siempre escucha a los niños decir: mi padre es mi ídolo. No, el niño: Jesús. Impresionante. Así que, si hemos llegado hasta aquí, hemos elegido un camino. Dios nos ha traído hasta aquí, hermanos. No es para que volvamos atrás, sino que es para que conquistemos la tierra que Dios nos ha prometido. Aleluya. Yo lo creo, hermanos, porque si fuera por mí mismo, seguro que no había llegado hasta aquí, y seguro que no estaría aquí. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor es bueno. Es cierto que en el camino muchas veces nos sentimos cansados. ¿Sí? Yo me siento cansado de escuchar, y a veces veo como si el enemigo quisiera desanimar el corazón de uno. Muchos dicen: hay que hacer algo para que la iglesia pues crezca, para que la iglesia aumente. Yo le pregunto: ¿qué es ese algo? Miren, hermanos, podemos tener visión, podemos tener inquietudes, pero lo único que hace mover el corazón de la iglesia es el Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Hay que atraer a la iglesia a la gente. Yo me hago esta pregunta: si Cristo no nos atrae, entonces ¿qué cristianismo es el nuestro? Yo le puedo garantizar: me gusta la comunión de los hermanos, me gusta que podamos ser amigos, me gusta cómo cantamos, me gusta cómo adoramos, me gusta la iglesia en sí. Pero si estoy en la iglesia, es porque Cristo me ha atraído a Él. Le garantizo, porque si usted puede decir que ha pasado, ha sufrido cosas en la iglesia, todos hemos sufrido, todos pasamos. Pero no estoy arrepentido por eso. Pero sí, lo que más me apasiona de la iglesia es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Así que si algo tenemos que hacer, hermanos, es
obedecer a la voz del amado, la voz del Señor, lo que Él nos pide, porque Él mismo dice en su palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Cuando la gente me dice, hay que hacer algo, hermanos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, podemos hacer el payaso y todo lo que usted quiera, y la gente puede ser atraído por lo que hacemos, pero la gente no tiene un encuentro con Cristo. La iglesia, la atracción mayor que tiene que ver en la iglesia es la presencia de Dios. Es Dios mismo, es Cristo Jesús, el Salvador, no hay otro. Él es el Señor, Él tiene que atraernos, Él tiene que atraer al mundo. Él tiene que traernos a nuestras reuniones de oración, a nuestras reuniones de comunión, al culto a Dios, que se está perdiendo el culto a Dios. Hay que restaurar el culto a Dios. No el culto a los hombres haciendo show. No, el culto a Dios. Él es el único digno de ser adorado y alabado. Hermanos, tenemos que ser atraídos por Dios mismo, no por lo que podamos hacer. Y algunos dicen, bueno, es que el mundo hoy, ¿acaso yo no fui joven también? ¿Acaso tú no fuiste joven? ¿Acaso cuando uno era joven, estaba en la iglesia, no había atracciones en el mundo? Mire, en mi tiempo, en la iglesia era prohibido jugar al fútbol. Y mi pasión después de Jesús era el fútbol. El campo de fútbol está enfrente de mi casa. Mis padres, hijo, no puede jugar al fútbol. El Benfica me quería fichar con 12 años. Cuando fui creciendo tuve que tener una decisión. No estoy diciendo que es pecado jugar al fútbol. Hoy esto es otra historia, ¿no es cierto? Pero en mi época era pecado, era lo que yo más me gustaba. Y créame que no tengo ninguna amargura, ningún trauma, porque no fui un jugador de fútbol. No. Yo sé que Dios me ha librado de muchas cosas. Pero lo que quiero decir, que en mi época también había otras atracciones. Algunos que decían que eso era pecado, otros que no, pero es igual, había otro tipo de atracciones. ¿Acaso José, el de la Biblia, no era joven cuando una mujer lo ha atraído, lo persiguió? ¿Sí? ¿Acaso Daniel no era joven? ¿Acaso Jesús no fue joven? Pero todas estas personas querían hacer la voluntad del Padre. Sí, hermanos, esto es lo más valioso para nuestras vidas. El camino. Podemos buscar atajos, pero como dice el dicho, el que se mete en atajos, se mete en trabajos. La Biblia no nos habla de atajos, la Biblia nos habla del camino. Jesús es el camino. Y por eso la iglesia primitiva, ¿cómo se llamaron? Lo primero fue los del camino. Qué bonito, ¿no es cierto? El camino.
Hay padres que a veces dicen, de esta iglesia no, de otras. Dice, la iglesia tiene que ser algo atractivo para los niños y tal, porque los niños se van de la iglesia porque no hay nada atractivo. Y hasta nos echan la responsabilidad a nosotros, porque los niños se van por culpa, a veces hasta de los pastores. Pero quizás sería mucho más correcto y más justo de empezar a pensar cuál es el trato entre el matrimonio, que los hijos lo vean. Los pastores no podemos solucionar eso. ¿Cuál es la manera de hablar? La manera de actuar. Vean los hijos, los padres que cogen la Biblia, leen la Biblia, estudian la Biblia, oran al Señor. Vean los hijos que los padres tienen un deseo de congregarse. Qué fácil es mirar por otro lado y decir, no, los hijos no quieren ir a la iglesia por culpa de la iglesia. No, por lo que hay en la casa. Meditemos en esto, hermanos. Démonos cuenta de esto. Qué fácil es echar la culpa a los demás, cuando quizás el trato en la casa no tiene nada que ver con la palabra del Señor. No hay oración, no hay lectura de las Escrituras. Yo no sé si usted está de acuerdo o no conmigo. Hay alguno que a veces me dice que sí. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra parte de culpa en algunas cosas, pero es tiempo que nos demos cuenta de la fuente, de las raíces, de donde muchas veces el enemigo coge eso para hacer su obra. Hermanos, la iglesia no es un reformatorio. Hay padres que piensan esto, que la escuelita es un reformatorio, ¿sí? Que los jóvenes es un reformatorio. No, Señor, no. La iglesia estamos para ayudar. La iglesia estamos para llevar a la gente a Jesús. La iglesia estamos para que el Espíritu Santo se mueva, toque los corazones y nos transforme a todos. ¿Sabe? Yo tengo ganas de ver a los niños así, alabar y adorar a Dios. Los he visto por años. Los he visto por años. Y algunos de ellos, gracias a Dios, hoy están sirviendo al Señor. Pero eso no era porque los pastores le dábamos caña y hay que hacer esto y hay que hacer. No, ellos ya lo traían eso desde casa. En casa alababan al Señor juntamente con la familia. Así que entiendo que cada uno tenemos que tomar nuestra responsabilidad y que cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión. Yo le puedo estar hablando hoy aquí y usted se puede entusiasmar y animar y decir amén, aleluya y aplaudir, pero después es como si hubiéramos estado en un espectáculo y aplaudimos y ya está. Yo prefiero que se aplauda menos y que se haga más. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si no, abre la puerta y salimos todos ya. No digo que no hay que aplaudir, ¿sí? Pero lo que Dios más quiere es que su voluntad se cumpla en nuestras vidas.
¿Sabe? A los pastores a veces nos gusta que la gente aplauda. Yo cada vez me gusta menos. El pastor Miguel también, ¿no? A veces dicen, bueno, porque no hay que aplaudir al hombre, hay que aplaudir a Dios. Y creo que lo hacemos así. Así que, ¿cuál es nuestra decisión, hermanos? Mire, Deuteronomio, yo espero que lo que estoy compartiendo hoy y reflexionando, que el Señor nos ayude y que esto pueda hacer algo fuerte en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y que podamos tomar nuestro lugar, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 11. Dios es grande, amén. Capítulo 11 y versículo 26. Sabe, ayer hablábamos un poquito con mi suegra y hablábamos acerca de cuando el pueblo tiene voluntad y deseo de que la obra de Dios crezca. El pueblo tiene que tomar un compromiso con Dios, tiene que esforzarse y yo me acordaba que cuando yo tenía 14 años, en nuestra iglesia, ahí en Lisboa, pues era una iglesia que había empezado muy pequeña. Cuando llegamos a ser casi unos 400 miembros, la iglesia madre, después había otras iglesias más pequeñas alrededor. Se vio la necesidad de ampliar el local, y así que en el mismo edificio, pero un poco más arriba, se buscó 2 plantas y se hizo un local para 1,500 personas. El pastor de la iglesia dijo, hermanos, no hay para empezar, pero tampoco nos vamos a meter en préstamos y en créditos. Si es del Señor, el Señor tiene que proveer. Y la verdad que era un pastor con mucha sabiduría. Y me acuerdo que se empezaron a hacer las ofrendas para eso. Y llegó un momento que el pastor dijo, no traigan más. Ya está, tenemos suficiente. Porque la gente traía todo. Y gracias a Dios que nunca en mi vida escuché una queja de la gente acerca de la construcción de ese local. Y hablábamos de esto, de la disposición del pueblo. Y a veces uno dice, bueno, es que había el ambiente, que esto, que el otro. El ambiente no era tampoco demasiado favorable, pero sí la iglesia vio la necesidad de que tenía que dar un paso más. Y cada uno se tuvo que comprometer con Dios. Tranquilos que no vamos a pedir ninguna ofrenda para... No. Lo que estoy hablando es acerca de la disposición del corazón. Y gracias a Dios que aquí nunca tuvimos que pedir, ¿no es cierto? Así que aquí en Deuteronomio capítulo 11 del 26 en adelante dice, mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido.
cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre los montes de Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová, vuestro Dios. La tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presente hoy delante de vosotros. El pueblo ha tenido que tener una decisión. Primera Reyes, hermano, al leer todas estas escrituras, que el Señor nos ayude a tomar la decisión correcta. Primera Reyes 18 y versículo 21 dice: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Mire, lo que pensamos así somos. Lo que pensamos acerca del camino o del caminar de nuestra vida, por ahí vamos. Si caminamos porque pensamos en nuestra mente y sentimos en nuestro corazón que Dios es Dios, que la Biblia es la palabra del Señor, y andamos en pos de ella, tenemos los resultados que Dios promete. Y si pensamos otro camino, buscar otro camino, hay dos caminos. Si queremos caminar en otro camino, solamente ruego a Dios que nos haga recapacitar y que podamos volver al camino eterno, que es Cristo Jesús. Amén. Así que leemos unos versículos más y termino, porque creo que es importante leer estos versículos. Mire, Isaías capítulo 35, porque tenemos que saber cuál es el camino en el cual estamos. Y tenemos que tener un compromiso con ese camino. Isaías 35, 8 dice así: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino ¿de qué? De santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Usted que dice que no vale, que no sirve, que es torpe, si usted anda en este camino, usted no se va a perder. Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de paz.
para su vida, para mi vida. Primera Juan, para que muchos que dicen, no, el Señor pasa por alto las cosas. Mire, no hay otro a quien tenemos que seguir. Jesús es el único a quien tenemos que seguir. Y Primera Juan, capítulo 2, y versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Claro, yo escucho gente decir, y es verdad, dice, es que Jesús se sentó entre los pecadores. Jesús estaba en la mesa con los borrachos. Está bien, debemos estar ahí si hace falta. Pero una cosa es estar con ellos y otra cosa es practicar lo que practican ellos. Ahí es donde debemos ser luz. Cuando tenemos amigos que le dan, usted sabe, ¿no? Y que te excitan y ¡ay, un traguito más! No. Ahí es ser luz en medio de las tinieblas. Pero si hago lo mismo que hacen ellos para conquistarlos, para atraerlos, estoy siendo tropiezo y estoy siendo tiniebla. Y ahí Dios nos respalda. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que si queremos andar en este camino, tenemos que andar como Él anduvo. Génesis capítulo 18. Versículo 19 y 20 dice, pues yo sé que mandará sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado será agravado en extremo. Hermanos, hoy en día ya no se quiere hablar de pecado, pero tenemos que hablar de él. Y tenemos que tener luz para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. A usted a lo mejor o a alguno le puede dar igual. A mí no me da igual. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios de acuerdo a la luz que yo tengo. ¿Sí? Entonces, cuando uno está dispuesto a ir en el camino del Señor, hay cosas que tenemos que dejar. Pero la bendición de Dios estará sobre nuestras vidas. Salmos 81. Salmos 81 y versículo 13. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios tenía algo en su corazón, porque su pueblo no había escuchado su voz y su pueblo no andaba en sus caminos. Ahora, al leer esto, yo digo, qué grande
es la misericordia de Dios. Qué paciencia. Porque a través de los siglos, Dios siempre ha estado hablando con su pueblo. Y vemos que el pueblo de Dios siempre ha tenido dificultad en obedecer a Dios. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Y yo creo que en este tiempo Dios tiene un remanente que oye su voz y que le sigue. Por eso Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor nos enseña su camino. Hermanos, yo pienso algo. Yo no quiero pedirle al Señor que me enseñe su camino, porque yo ya sé cuál es su camino. A veces estamos orando: Señor, enséñame, enséñame. Lee la Biblia. ¿Cómo no vamos a saber el camino? Yo sé el camino, pero ayúdame a mí, Señor, ¿sí?, a obedecer. Ayúdame a mí a caminar en tu camino. Ayúdame a mí a hacer tu voluntad. Hermano, ¿cuánto tiempo a veces estamos en eso? Enséñame, enséñame. Hermanos, tenemos aquí. Usted lo conoce, yo lo conozco. Pero la decisión en caminar en ese camino es suya y es mía. Si mi pueblo me oyera. A veces pienso en el corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios se alegre cuando tropezamos, cuando caímos, cuando nos desviamos? ¿Usted piensa eso? Yo no. Yo pienso que el corazón del Padre duele. ¿Y por qué? Bueno, los que somos padres sabemos, ¿no es cierto? Cuando un hijo desobedece, wow. A mi padre no lo he visto mucho eso, casi una vez. A mi padre lo he visto, sí, es verdad. Esa vez fue la que marcó mi decisión profunda de seguir al Señor. Pero mi madre, ella a veces: hijo, no hagas eso, porque ¿sí? Como una vez estaba jugando yo hay una olla que se ponía la comida para los animales, para los cerdos, y estaba en el fuego. Yo jugando con aquello porque tenía una asa, y yo hacía así, blum, blum. Y mi madre: hijo, cuidado, hijo, no hagas eso, sal de ahí, hijo. Yo salía, pero mi madre se daba vuelta y yo iba otra vez, blum, 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 blum. Todavía llevo la marca aquí en la pierna. Se me quemó toda, se volcó la olla hirviendo, se me quemó toda la pierna. Yo lo he visto a mi madre llorar al verme sufrir. He visto a mi padre, esa escena siempre está en mi corazón cuando llego a casa, en Francia, en París, y en aquella época, pues un muchacho con 18 años, con coche y viviendo en la ciudad de las luces, dicen. Y cuando llego a casa y veo a mi padre que está sentado, está con su cabeza agachada, sus manos en su rostro, y veo sus zapatillas mojadas de lágrimas.
Cuando vi a mi padre, corrí hacia él. Papá, ¿qué te pasa? No, hijo, no me pasa nada. Estoy orando por ti. Aquello fue algo que me marcó para el resto de mi vida. Aquellas lágrimas. Un padre que sufría al ver su hijo que se había apartado del camino. Su deseo era que volviera al camino. Si mi padre terrenal, él sentía eso, cuanto más nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude. Agárrese a la Biblia. Aun cuando muchos están diciendo eso, no, la Biblia no es palabra de Dios, o en parte sí, en parte no. Agárrese a la Biblia. No necesitaríamos tantas discusiones ni tantos debates si tan solo le hiciéramos caso a Dios. Si el amor de Dios estuviera profundamente en nuestros corazones, nuestra manera de caminar sería muy diferente. Yo quiero hacer este llamado en esta mañana. Pido a los músicos, por favor, que vayan arriba. Pero que en esta mañana cada uno de nosotros, hermano, no es para condenación, no piense ni trato de autocondenarse, porque eso no sirve para nada. Pero tratemos de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras desobediencias al Señor. Y si no estás en el camino, quizás estás cerca del camino, pero te invitamos a que vengas al camino. Todos juntos. Y los que realmente sientan esto, de seguir a Cristo. Si el Señor es el que te ha traído, te ha llamado, yo estoy seguro, hermano y hermana, que en esta mañana te vas a agarrar fuerte a Dios, más que nunca. Más que nunca. Sé que hay situaciones difíciles en cada una de nuestras vidas, pero sé, y tú también lo sabes, que nuestro Dios es grande. Amén. No hay nada que Él no pueda hacer, pero lo que Él quiere en esta mañana es que reflexionamos. Y que cuando hablamos, que cuando pensamos, que cuando hacemos decisiones, que Él esté presente. Y que lo hagamos todo para Él.